Quisiera que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Este párrafo introduce una nueva sección en la epístola a los Filipenses. Por un momento detiene las exhortaciones que él había venido hablando y va a hablar de los próximos planes que él tiene con respecto a esta iglesia. Podemos decir que sus planes son 3. Y el orden de la ejecución sería el siguiente. En primer lugar, en lo inmediato, él piensa enviar a Epafrodito de regreso a los Filipenses después de la enfermedad que tuvo Epafrodito. Lo vemos a partir del versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ese es el plan inmediato del apóstol Pablo. En segundo lugar, él piensa enviar luego a Timoteo. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y en tercer lugar, él mismo pretendía ir hacia ellos. Versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. En esta sección nos encontramos con el ejemplo del carácter de Timoteo. Pablo habla de él como un compañero sin igual, alguien que imitó al Señor en su olvido de sí mismo por amor a los demás. También aprendemos el caso de Epafrodito, alguien que llegó hasta a enfermar en su entrega por el amor a la obra de Jesucristo. 2 grandes ejemplos, el de Timoteo y el de Epafrodito. Y Pablo incluso llegó a instruir a los hermanos en el versículo 29 diciendo: tened en estima a los que son como él. Tened en estima a los que son como él. Y es nuestro deber hacer lo mismo con respecto a los creyentes que son como Timoteo y como Epafrodito. Pero antes de nosotros estudiar estos personajes, hay una actitud en el apóstol Pablo que yo no quisiera pasar por alto. Y me refiero a la actitud que se refleja en las palabras del versículo 29 y del versículo 24. En el versículo 19 el apóstol Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y en el versículo 24: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Por eso es mi intención en este estudio concentrarnos a estudiar la actitud sumisa que el creyente debe mostrar ante los planes y los decretos soberanos de nuestro buen Dios. Ese es el único tema que yo quiero que estudiemos hoy. Con la voluntad de Dios ayudándonos, la próxima semana estudiaremos el personaje de Timoteo, como se encuentra en esta sección que acabamos de leer. Pero por hoy solamente concentrarnos a estudiar la actitud de Pablo de someterse a lo que eran los decretos y los planes del Dios soberano y eterno. Pablo cumplía su ministerio de una forma organizada. Tenía una idea de sus actividades que tenía por delante. Por eso le puede escribir a los filipenses y decirle: mis planes son hacer esto y lo otro. Su vida estaba en las manos de Dios. Él hacía planes, pero no estaba tan supeditado a sus propios esfuerzos, tan supeditado a su propia sabiduría, que él abandonaba la providencia del Señor. Por eso él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y confieso que esta no es la enseñanza principal de este pasaje, pero no por eso deja de ser una enseñanza importante, con aplicaciones importantes para nuestras vidas como individuos y como iglesia. La enseñanza principal tiene que ver con Timoteo y la razón que Pablo tenía para enviar a Timoteo a estos hermanos en Filipos. Sin embargo,
no quiero dejar de pasar la oportunidad de concentrarnos por ahora en este aspecto secundario de esta porción de la palabra de Dios. Nosotros vivimos en días en los que los hombres piensan que la vida está en sus manos. El humanismo ha puesto al hombre en el centro del universo y le ha llevado a pensar que el soberano de la vida es el hombre mismo. Cada quien hace con su vida lo que bien le parece. Si Dios no es nuestro creador, entonces tampoco es el dueño de la vida. Y si Dios no es el dueño de la vida, significa que nosotros somos el dueño de esta vida. Nosotros mismos determinamos nuestro futuro. Lo que ocurre en nuestras vidas es el resultado de nuestros actos, de nuestros planes, de nuestra propia previsión. Y ciertamente nuestros planes y nuestros actos tienen mucho que ver con cómo nosotros encauzamos el curso de nuestra vida. Pero si consideramos el tema bajo la óptica bíblica, nosotros vamos a encontrar que sabemos que realmente nuestras vidas están en las manos de Dios. La óptica del humanismo dice, no, la vida está en mis manos, yo hago con mi vida lo que yo quiera y planifico conforme a esto. La óptica bíblica dice, yo vivo bajo el gobierno y el control soberano de Dios. Dice Hechos capítulo 17 en el versículo 25 y 26, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice el apóstol Pablo allí predicando en este lugar, que Dios es quien da vida y aliento a cada quien. Cada hombre le debe la vida a Dios. Pero no solo eso, Dios también ha trazado y ha prefijado ya de antemano el orden de los tiempos, los límites de la habitación del hombre aquí en la tierra. Es Dios quien ha trazado eso. Y siendo esto así, entonces, no es una actitud piadosa conducirnos en la vida como si todo dependiera de nosotros. No podemos vivir y decir que estamos viviendo piadosamente si nosotros tomamos la rienda de nuestras vidas independientemente de Dios y de su voluntad. El deseo de Pablo era enviar a Timoteo, pero la seguridad de si eso iba a cumplirse o no estaba en las manos del Señor. Yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ese es mi plan, pero ese plan está supeditado a la voluntad soberana del Señor. El cumplimiento estaba escondido en ese momento en los misteriosos decretos del Dios soberano y omnisciente. Y el primer punto que yo quisiera que consideráramos juntos con respecto a este tema es la incertidumbre de la vida del hombre. La incertidumbre de la vida del hombre. Cuando Pablo está diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, es que él no tenía garantías de que esto iba a ser así. Es incierto, los pasos que vamos dando en la vida tienen incertidumbre. No sabemos lo que el día de mañana tiene para nosotros. Pablo admitió que él no tenía control sobre las circunstancias. Por eso esperaba en el Señor que sus planes se cumplieran, porque de Él depende absolutamente todo. En sí misma la vida es incierta. Es incierta la vida del bebé en el vientre de su madre. Es incierta después que nace. Las variantes de las cosas que pueden sucedernos son innumerables. Innumerables. Estamos a expensas de tantas cosas. Y aún a los padres más cuidadosos hay peligros que escapan a sus previsiones, porque no pueden tener control de todos los detalles. Muchas cosas pasan que no son necesariamente las consecuencias del descuido. No son consecuencias del descuido, sino simplemente que tenemos que admitir que no podemos controlar todas las cosas. Hay cosas que escapan a nuestro control. No podemos dominar las posibilidades que hay a nuestro alrededor. Eventos que han ocurrido en una ínfima cantidad de tiempo han determinado el curso de nuestras vidas. Cosas que han ocurrido en un instante han determinado el curso por donde andamos ahora y han marcado la vida de tantos hombres. En algunos casos ha sido un accidente, en otros ha sido una enfermedad,
El hecho es que si miramos el cuadro objetivamente, hay un sinnúmero de contingencias de las que nosotros no tenemos ningún tipo de control. En ese sentido, la vida es incierta. El libro de Proverbios expresa esta idea con las siguientes palabras, en Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y la primera parte de este proverbio reconoce la tendencia que hay en el corazón de los hombres a jactarse, gloriarse y enorgullecerse del futuro, como si éste estuviera en sus manos y tuvieran el control sobre él mismo. El hombre llega a jactarse y vanagloriarse del control y el dominio que tiene, de lo que no ha ocurrido. Es la actitud que encontramos en el rico insensato de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 16. El Señor dio esta parábola, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, eso es un hecho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si nosotros observamos la parábola, ignorando la sentencia que el Señor emitió al final de la parábola, parecería que estamos delante de un personaje cualquiera de nuestra generación con planes grandes de prosperidad. Podrían ser las palabras de un hombre o de una mujer con buenas expectativas por delante. Podrían ser las palabras de un empresario. Podrían ser las palabras de cualquier profesional. Y los tales serían llamados hombres y mujeres emprendedores. Pero Cristo condenó el personaje de esta parábola. No solo era alguien obviamente atrapado por el pecado de la codicia, sino que también violó la exhortación de Proverbios 27:1. Se estaba jactando del futuro. Pensó que podía controlar los años en que él permanecería aquí en la tierra. Pensó que podía controlar el buen funcionamiento de su corazón. Sus arterias nunca se taparían. Pensó que vencería cualquier obstáculo y circunstancia que tratara de impedir sus planes. No iba a ser afectado por ningún accidente. Nadie nunca le iba a hacer daño. No solo estaba convencido de que iba a vivir muchos años, sino que esos muchos años que iba a vivir, lo iba a vivir como un hombre rico. Muchos años tienes para disfrutar de estos bienes. Disfruta, come, regocíjate. Pero la hora de su partida nunca fue contemplada en sus planes. Era esa misma noche que él iba a morir. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre no vivió admitiendo la incertidumbre de la vida. Se estaba jactando del mañana. Y hermanos, ninguno de nosotros tiene una promesa divina que nos garantiza que nosotros vamos a pasar del día de mañana. Ninguno de nosotros. Dice Jonathan Edwards, ¿cuántos se han de dormir en salud y son encontrados muertos en sus camas en la mañana? Es un hecho, es una realidad. Dios ha señalado el límite de nuestras vidas y debemos conducirnos reconociendo ese hecho. Y no solo la muerte puede encontrarnos, sino también eventos que no estábamos esperando. No solo ocurren muertes súbitas en el mundo y a nuestro alrededor, sino también pruebas y calamidades que nos dejan marcados, que no estábamos esperando. Son invitados indeseables, pero vienen. No sabemos lo que el día de mañana tiene. Y la razón que da Proverbios 27:1 para nosotros no jactarnos del día de mañana es que somos ignorantes del futuro.
Somos ignorantes del futuro. El día de mañana está a unas cuantas horas de aquí. Y nosotros no sabemos lo que el día de mañana tiene para nosotros. Podemos suponer qué actividades vamos a realizar, pero no hay garantías de que eso es lo que va a pasar. No hay garantía. Los cambios vienen bruscamente sobre nuestras vidas. El hombre no debe enorgullecerse como para pensar que puede tomar la rienda de la vida completamente en sus manos. Oh, si Dios soltara la rienda de nuestras vidas y la entregara en nuestras manos, sería terrible. Pero precisamente así pretenden vivir algunos, como si Dios no tuviera nada que ver con cada paso que ellos dan en la vida. La vida es incierta. No podemos conducirnos como si pudiéramos contar con cada año, con cada mes, ni con cada día. No podemos vivir contando como si ya fueran nuestros. Miren cómo cambian las cosas, cuán cambiantes son las circunstancias a nuestro alrededor. El fuerte de hoy viene a ser el hombre débil de mañana. Y el instrumento que pensabas que iba a ser de gran bendición en tu vida, se ha convertido en una maldición. No sabes lo que el mañana tiene para ti. Lo que amabas, lo que soñabas tanto, cuando llega se convierte en un aguijón para tu carne. No sabemos. Somos ignorantes del mañana. La vida es incierta. Libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. El caso que presenta Santiago se parece mucho al caso de Lucas 12. Estos mercaderes tenían grandes planes de prosperidad. Tenían programadas y esquematizadas todas sus operaciones para el próximo año. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Tenían su itinerario listo. Iremos a tal ciudad. Tenían la duración prevista. Estaremos allá un año. Tenían las transacciones programadas. Traficaremos. Y hasta tenían los resultados garantizados. Y ganaremos. Todo estaba preparado. Todo estaba listo. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba Dios en todo esto? Se estaban jactando del mañana. Dios no estaba en ningún lugar. Se estaban enorgulleciendo de que el futuro estaba en sus manos. Ellos podían controlar el día de mañana. Dice el Salmo 49:11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. En el fondo, dice el salmista, los hombres piensan que se van a quedar para siempre en esta vida. Viven como si se fueran a quedar aquí. Y de nuevo el punto de la incertidumbre es lo que condena el tener esta actitud sobre la vida. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la definición bíblica, la descripción bíblica de la vida. El hecho de no saber plenamente lo que vendrá sobre nuestras vidas en el futuro debe poner un freno en nuestros planes, de no ser orgullosos y hacer todas las cosas sin tomar en cuenta a Dios y la voluntad de Dios en lo que nosotros hacemos. Podemos tener una idea de nuestras actividades la semana que viene o el mes que viene, pero hay un sinnúmero de eventos que pueden ocurrir hallándonos desprevenidos. Las cosas no me salieron como lo planifiqué. Eso puede ocurrir. Sabemos que sí puede ocurrir. Podemos ser cuidadosos hasta el extremo. Y el hecho de nosotros ser cuidadosos no garantiza absolutamente nada. Como quiera, corremos grandes riesgos. Las estadísticas no cuentan a la hora en que la calamidad va a tocar a nuestras puertas. Ya somos los afectados. No vamos a sentirnos
tranquilos. No, eso solamente un 25% de las personas le da eso. Cuando tú eres afectado, las estadísticas no cuentan. Tú estás dentro de las estadísticas. Es incierta la vida. Es incierta. No conocemos el futuro. Y eso debe poner un freno a la frescura de contar con todos los días y los años como si fueran nuestros. Más aún, Santiago hace la comparación entre la vida y una neblina. No solo es que somos ignorantes del mañana, es que la descripción bíblica de la vida es algo breve. Es la vida y la neblina son algo muy similar, dice la Escritura. La vida es tan incierta como lo es la neblina. Los árboles centenarios son un símbolo de duración, de longevidad. Por eso se dice de algunos hombres, ese hombre es un roble. Porque es un hombre que ha vivido mucho, tiene experiencia, ha vivido bastante. Pero la comparación que la Biblia hace de la vida no es con la de un roble. La comparación la hace con la neblina. Esa fue la imagen que el Espíritu Santo quiso utilizar, que quiso dejarnos a nosotros. Podemos ver esta neblina por la mañana, pero en la medida que van saliendo los rayos del sol, la neblina desaparece de nuestros ojos. ¿Cuán poco dura? Así es nuestra vida. Viene y se va fugazmente. Nuestros días sobre la tierra, dice la Biblia, son cual sombra que no dura. Primera Crónicas 29:15. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente vanidad es todo hombre. Salmo 39, versículo 6 y versículo 11. O también el Salmo 102, versículo 3, cuando dice, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Oseas capítulo 13, versículo 3. Serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Ese humo que salió de la chimenea pronto se va. Tú no ves a dónde fue. Así se va la vida. Así también se va la vida. Y Pablo entendía que no tenía garantía para el mañana. El gran apóstol Pablo, que ascendió a los cielos y tuvo el privilegio de recibir revelación directa de Dios, no se jactó del futuro. Él dijo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Yo espero en el Señor. No es algo que yo puedo garantizarles, mis hermanos filipenses. Si todo sale conforme a la voluntad de Dios, Timoteo irá. Y pronto. Sabía que sus planes podían no salir como él quería. Sabían que otros hombres podían interponerse. Sabía que la salud de Timoteo podía ser otro factor. Sabía que tenía que ser la voluntad de Dios para que esto fuera así. La vida es incierta. ¿Cuántos factores a nuestro alrededor que nosotros no podemos manejar? Que nosotros no dominamos. Pero pasemos a ver en segundo lugar la certidumbre de la voluntad soberana de Dios. La certidumbre de la voluntad soberana de Dios. Habiendo visto la incertidumbre de la vida del hombre, ahora podemos ver algo que es bien cierto, y es la voluntad soberana de Dios. La vida del hombre es como las aguas del océano, que están en constante movimiento. A veces en calma, otras veces en tormenta. A veces podemos ver bastante lejos por la tranquilidad de las aguas. Pero a veces estas aguas están tan intranquilas que no podemos ver más allá de la ola que tenemos frente a nosotros. Continuamente cambiamos, hacemos planes, empezamos cosas, terminamos algunos, abandonamos otras cosas. Pero Dios habita en la eternidad, es inmutable, nuestro Dios nunca cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Sus planes son perfectos. Su sabiduría garantiza que sus decisiones son siempre las mejores. Su poder garantiza que siempre será capaz de hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Su amor garantiza que sus planes obrarán para el bien de su pueblo. Su soberanía garantiza que nadie puede estorbar sus asuntos, por cuanto Él está en control de todo. Vemos la certidumbre de la voluntad soberana de Dios.
Sí, si nos fijamos solamente en los factores que no podemos manejar alrededor de la vida, deberíamos ciertamente temblar. Deberíamos ciertamente temblar. Pero gloria al Señor, que por otro lado está la bella doctrina de la soberanía divina. Y sabemos que nada escapa a su control. Así como la vida del hombre es incierta, así es descierta la voluntad soberana de Dios. Pablo no estaba seguro de sus acontecimientos futuros y por eso esperaba en el Señor Jesús. Y lo repitió en el versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. ¿En qué circunstancias se encontraba el apóstol Pablo? Preso, pronto a ser juzgado y con la posibilidad de que le quitaran la vida. Y él les dice, yo confío en el Señor que yo iré también pronto a vosotros. Dice, yo no sé, yo puedo morir. Él puede morir. Ciertamente, la vida no estaba en sus manos, dice en el versículo 25, y confiado en esto del capítulo 1 de Filipenses, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero anteriormente allí mismo él había dicho, yo no sé si voy a glorificar a Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Yo confío en el Señor. No, de este yo salgo. Yo tengo mi manera de mover las teclas para yo poder salir de aquí. Yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. ¿Qué nos enseña la Escritura? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. O como dice Proverbios 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 1. Y el versículo 9 de ese mismo capítulo de Proverbios 16 es, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre piensa en su camino, esto es lo que yo voy a hacer, por aquí que me voy. Y el Señor tiene sus maneras de enderezar nuestros pasos. Tenemos una determinación, pero Dios tiene otra. Y Él cambia el curso. Por aquí es que vamos. Y por ahí es que vamos. No hay otra opción. Dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por eso tenemos que pedir al Dios del cielo. Al Dios del cielo, el cual dará abundantemente en respuesta a nuestras oraciones. Pero Él es el que da las cosas. Él es el que nos concede. Hermanos, ¿por qué orar públicamente cada domingo en la tarde por la construcción de nuestro edificio? Porque nada lo podemos obtener que no nos fuere dado de arriba. Absolutamente nada. Y líbrenos el Señor de nosotros olvidarnos de eso. Una vez, si es la voluntad de Dios, nos mudemos al nuevo edificio. Que nos libre el Señor de olvidarnos de que todo viene de los cielos. Pero es todo que viene de los cielos, hermanos. Es tu vida, es tu familia, es tu educación, es tu salud, es todo que viene de arriba. Dios es el Señor soberano y lo que es la voluntad de Dios, tal cosa ocurrirá exactamente como lo decretó el Dios de los cielos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 y 3. David quiere traer de regreso el arca, que dice el versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel,
y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Pero ¿qué dice David? Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Porque si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, va a ser así. Va a ser así. Porque lo que se cumple, lo que es cierto, es la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Cuál era la voluntad de David? El deseo de David, tener el arca, traerlo. Ahora vamos a ver si es la voluntad de Jehová. Porque solamente si es así, realmente traeremos el arca. Solamente así. Pero también vemos esta misma actitud en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo fue eso? No sé. Pero les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo fue eso? No sé. Pero el Espíritu no se lo permitió. Planes programados a realizar conforme a lo que es la expansión del reino de Dios, un buen deseo. Pero dice el Señor, no es ahí, es para acá. Y del Espíritu no les permitió ir a Bitinia. Fue el Espíritu que les prohibió hablar la palabra en Asia. Pero el Evangelio, hermanos, en todo, esa es la voluntad de Dios, lo que va a ocurrir. Eso sí es cierto. Podemos tener determinaciones y tener planes como iglesia, pero nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Queremos estar deseando y haciendo lo que es la voluntad de Dios, para que no hallarnos nosotros luchando contra Jehová de los ejércitos. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 21. Pablo está en Éfeso, dice que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Yo voy a volver otra vez, hermanos, de Éfeso, si Dios quiere. Si Dios no quería, Pablo jamás iba a volver. Su deseo, volver, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hermanos, si tenemos que ver más allá del mero uso de las palabras, la disposición, la actitud que tenía el apóstol Pablo. Hechos 21:14. En este contexto, en Hechos capítulo 21, es cuando el profeta llamado Agabo habla y dice lo que va a ocurrir con Pablo cuando vaya a Jerusalén. Lo van a atar, le van a entregar en manos de los gentiles. Los hermanos están llorando por Pablo. Dice en el versículo 13, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y aquí está Lucas escribiendo como un testigo ocular de lo que está pasando, y Lucas se incluye en lo que estuvieron hablando y aconsejando a Pablo. No le pudimos persuadir, desistimos. Este hombre está determinado a ir a Jerusalén, no importa las amenazas. ¿Y qué hacen ellos? Hágase la voluntad del Señor. Nuestro deseo, que no le pase nada a Pablo. Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios se va a hacer. La voluntad de Dios se va a hacer. Y la actitud sumisa de los hermanos fue que se cumpla lo que Dios quiere, aún en contra de nuestros deseos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirve en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué dice Pablo? Mi deseo es ir, estar con ustedes, pero yo voy a tener un próspero viaje por la voluntad de Dios.
Yo lo voy a poder hacer si es la voluntad soberana de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Dice, yo voy a llegar a vosotros realmente es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, hermanos, el énfasis del apóstol Pablo. Primero a los Corintios capítulo 4, versículo 19. Primero a los Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dice, iré pronto, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. En el capítulo 16, en el versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Pablo, lo que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 19 y versículo 24, no era simplemente una expresión única que él utilizó allí en ese momento, sino el reflejo de la actitud, de la sumisión que había en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de un creyente que se somete a la voluntad divina en todas circunstancias y para todo asunto. Todo asunto lo ponía en las manos del Señor para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Él no pretendía jactarse y planificar de tal modo como si Dios no existiera y él pudiera imponer su propia voluntad. No. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿El qué haremos? Bueno, hay dos posibilidades en el texto. La posibilidad de esto haremos nosotros los maestros, de instruirles hasta que ustedes alcancen un conocimiento que sobrepase el conocimiento de lo que es solamente una leche para creyentes nuevos en la fe. O también, si Dios permite, el crecimiento en ustedes mismos para conocer aquellas doctrinas que Él menciona más adelante y no las que son un fundamento en cuanto a la fe cristiana. Pueden ser cualquiera de las dos posibilidades. Lo que nos enseña. Una de dos. Que los líderes en una congregación podrán hacer lo que tienen que hacer en una iglesia por la voluntad de Dios. Si Dios lo permite. O que nosotros podemos crecer espiritualmente y desarrollarnos espiritualmente solamente si Dios lo permite. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Estamos, hermanos, estamos en las manos del Señor. No vivamos como si nosotros tuviéramos control de cada circunstancia en nuestras vidas. Eso es una señal de orgullo. No os jactéis del día de mañana. No os jactéis del día de mañana. No tomen por garantizado que los planes que tienes por delante van a ocurrir, porque tal cosa sería una afrenta a la soberanía de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios quiere que nosotros padezcamos haciendo el bien, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Padecer, dice el texto, eso es lo mejor. Si la voluntad de Dios así lo quiere, eso es lo mejor. En el capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan entonces el bien por la voluntad de Dios. Hermanos, todos estos textos nos muestran que lo que ocurre, lo que sí es cierto en la vida, es la voluntad soberana de nuestro Dios.
Eso sí es inmutable. Eso sí no cambia. Eso sí no puede ser estorbado. Y hermanos, qué bueno que eso es así. Qué bueno que eso es así. Porque planes malignos de hombres han sido turbados por la voluntad soberana de nuestro Dios. A la misma vez que Él ha permitido que hombres malvados lleven a cabo también sus planes. Es muy fácil, hermanos, para nosotros hablar, óyeme, en la providencia del Señor conseguí esto o aquello. En la providencia del Señor tomé una medicina que me sanó. O mira, hubo algo que yo iba manejando y no miré bien en el espejo. Y de repente pasó algo con otro carro que si no hubiera sido por ese carro choco, por mi imprudencia, porque no llegué a mirar en el espejo antes de meterme. Por la providencia de Dios. Hoy si por la providencia de Dios hubiera chocado y hubiera tenido un accidente y te hubiera roto 3 costillas, eso también era por la providencia de Dios. No relacionemos la providencia de Dios solamente con las cosas como a nosotros nos agradan. Es también por la providencia de Dios que nos enfermamos. Para nuestro bien. Para nuestro bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Obran para bien. Todas las cosas. Ay, mira, no pudiste tomar el avión. ¿No pudiste tomar el avión? Qué calamidad tan grande. Qué agitación. Pasaron tantas cosas en el camino que no llegaste a tiempo. Ese vuelo no era para ti. Para tu bien. Para tu bien. Mientras regresábamos de viaje esta semana, hubo un vuelo que se retrasó. Pasamos varias horas en el aeropuerto esperando. Incómodos, con un niño llorando, un bebé llorando, no es una situación fácil. Pero el Señor utilizó eso para nosotros contactar a una persona que me reconoció y quiso preguntar dónde había una iglesia cerca de su casa. Y yo, si es la voluntad de Dios que pasara eso, solamente para que yo hablara con esa persona, amén. Amén. Y así, hermanos, hay cosas que nosotros simplemente no conocemos. Pero el Dios de los cielos sí las conoce. Y Él hace que todas las cosas obren para bien a aquellos que le aman. Todas las cosas. De manera que, hermanos, todo es por la providencia de Dios. Todo es por la providencia de Dios. En Hechos capítulo 23, en el versículo 12, aparecen que 40 hombres habían determinado no comer nada hasta que le dieran muerte al apóstol Pablo. Una determinación grande. Pero qué bueno es que Dios es el Dios que frustra aún hasta los planes de los hombres. Por ahí pasaba un sobrino de Pablo que oyó lo que estaban tramando. Y fue donde Pablo le dijo lo que pasó. En la providencia de Dios pasó ese joven por ahí y fue y reportó a las autoridades lo que estaban planificando. En la providencia de Dios. Pero hermanos, cuando Pablo murió, también fue por la providencia de Dios. También fue por la providencia de Dios. En muchas ocasiones Dios se pone en nuestro camino, como hizo a Balaam, para que no sigamos en determinado curso de acción o de pensamiento. Y en esas ocasiones debemos darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Aplicación. Aplicación. En primer lugar, habiendo visto la incertidumbre de la vida del hombre y la certidumbre de la voluntad soberana de Dios, aprendemos esto. Si nuestras vidas están en las manos de Dios, debemos cobrar ánimo y confianza al saber que no somos presa del azar ni del fatalismo. Si nuestras vidas están en las manos de Dios, debemos cobrar ánimo y confianza al saber que no somos presa del azar ni del fatalismo. Jacob llegó en un momento a pensar que todo estaba en contra suya. Primero pierde a su hijo José, su hijo amado. Después le piden que envíe a Benjamín a Egipto con el temor de que pase lo mismo que había pasado con Simeón. Simeón tiene que quedarse detrás,
hasta que traigan a Benjamín. Pierde a José. No sabe lo que ha pasado con Simeón. Y ahora me piden que les entregue a Benjamín. Y él dijo en Génesis 42:36, ¿me habéis privado de mis hijos? José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Lo que Jacob no sabía es que Dios estaba detrás de todo eso para hacerle bien a él y a su descendencia después de él por muchos años. Y así somos nosotros, de ignorantes de los planes y de lo que el futuro tiene para nosotros. Y temblamos y nos acongojamos ante las cosas desagradables que ocurren a nuestro alrededor y que atacan a nuestra carne y que nos dejan perturbados en nuestro limitado entendimiento. Pero Dios sabe. Dios sabe que es quitándonos a José y a Simeón y a Benjamín que traerá gran bendición a nuestras vidas y a las de nuestra familia o a una alma perdida. Dios sabe. Salmo 31, versículo 11. ¿Qué estaba pasando con David? David estaba siendo perseguido, vituperado, atacado. Dice el versículo 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Pero ¿qué pasaba en el alma de David? Versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están. Hermanos, nuestros tiempos están en las manos de Dios. El Dios que nos creó. El Dios que hizo todas las cosas. El Dios que envió a su Hijo en un plan incomprensible para morir en la cruz por nosotros. Ese es nuestro Dios. Y nuestros tiempos están en sus manos. Y eso es motivo de confianza. Fue motivo de confianza para David. Y debe ser motivo de confianza para nosotros. Todos mis tiempos están en las manos de Dios. El tiempo para todo. El tiempo para todo. Podemos decir que entender esta doctrina nos ayudará a tener confianza paciente en la soberanía de Dios. En segundo lugar, debemos encomendar nuestros asuntos a Dios como el único que es capaz de prosperar y encaminar nuestros pasos hacia la bendición. Debemos encomendar nuestros asuntos a Dios como el único que es capaz de prosperar y encaminar nuestros pasos hacia la bendición. ¿Cuál fue el consejo de Santiago para aquellos que se estaban jactando del futuro? Él les dijo en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El mundo está lleno de personas que toman la vida como algo sin rumbo. Cumplen la vida como una rutina, la repiten una y otra vez. No hay que dar cuenta a nadie por lo que hacemos o dejemos de hacer. Los deseos del corazón son el factor determinante para inclinarme a qué yo debo actuar, cómo hacerlo. Tengo que buscar los recursos por mí mismo y depender del poder de mis brazos para lograr mis propósitos. En fin, el hombre vive como si no tuviera necesidad de Dios. No necesito a Dios. Haré lo que quiero hacer y se acabó. Pero la actitud del cristiano es muy distinta. Es si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, reconoce que todo, en todas las cosas necesita al Señor y hacer aquello que es la voluntad de Dios es lo mejor. Aún cuando nos duele. Es lo mejor estar donde Él quiere que nosotros estemos. Es lo mejor. Es lo mejor dedicarnos a lo que Él quiere que nos dediquemos. Sabemos que no es necesariamente lo mejor cuando se cumplen nuestros deseos. Porque nuestros deseos muchas veces lo que nos traen son maldición a nuestras almas.
Aquellos que no tomaron en cuenta a Dios a la hora de hacer sus planes, no encomiendan a Dios su futuro. Aunque mencionen el nombre de Dios 1000 veces, viven sumergidos en un ateísmo práctico que se evidencia en sacar a Dios de sus pensamientos, de sus proyectos, de sus expectativas. Sacan a Dios de sus planes. ¿Por qué juzgó el Señor a Nabucodonosor? ¿Por qué? Por su actitud orgullosa, en la que atribuyó todos sus logros a su sagacidad, a su poder y a su inteligencia. ¿Qué dijo él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y no había terminado de hablar cuando Dios le envió el juicio. Y fue restaurado cuando reconoció que todo estaba bajo el gobierno de Dios. En Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos, y eso te incluye a ti y a mí. Y Él hace según la voluntad, su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace lo conforme a su voluntad, conforme en los habitantes de la tierra, incluyéndote a ti. Él hace su voluntad en tu vida. Él cumple sus propósitos en ti, aun cuando nos duela. Es Dios, el soberano, obrando en nuestras vidas. Hermanos, no nos enorgullezcamos de nosotros creer en las doctrinas de la gracia, si no vamos a abrazarlas hasta sus últimas consecuencias. Dios es el soberano de nuestras vidas. Lo admitió este rey de esta manera. Dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿O qué ha venido la aflicción? Vas a preguntarle, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No hay quien le pregunte a Dios qué hace, dijo Nabucodonosor. En el mismo tiempo, cuando él entendió esto, cuando él proclamó eso, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Entendió cuál fue su pecado? Entendió cuál fue su pecado. Vivir como si nosotros fuéramos el dueño de nuestra vida. Eso es orgullo. Es envanecimiento. Solo por la voluntad de Dios Nabucodonosor hizo lo que hizo, y solo por la voluntad de Dios tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Solo por la voluntad de Dios. Y la actitud que Dios quiere que cultivemos es aquella que tiende a encomendar todos los pasos en las manos del Señor. Porque en última instancia, la voluntad de Dios es la que va a prevalecer, no la nuestra. Nosotros no sabemos lo que las horas siguientes tienen preparadas para nosotros, pero Dios lo sabe todo. Él sabe cada detalle de los acontecimientos en el universo en cada instante de tiempo. Encomendemos nuestros caminos a Él. Imitemos a Moisés, cuando Moisés decía, si tú no vas delante de nosotros, nosotros no iremos a ninguna parte. Tienes que ir con nosotros. Y damos la bendición a Dios para todos nuestros asuntos. Pero es importante aclarar en este punto, hermanos, que no es el simple hecho de nosotros utilizar las palabras lo que garantiza que tenemos la actitud correcta. Porque los hombres en la calle dicen mucho, si Dios quiere, nos vemos. Adiós, nos vemos. Si Dios quiere. Usan mucho esa frase. ¿La están usando realmente de corazón? No es el uso de la frase de por sí. No es el uso de la frase de por sí. Es la sumisión a las providencias divinas. La actitud sumisa a las providencias de Dios. Dice William Shedd, la sujeción personal de nosotros mismos a las demandas y los planes de Dios es uno de los actos más libres, geniales y gozosos de los que podemos estar conscientes. La mayor parte de nuestra miseria, no, toda nuestra miseria, surge de querer aseverar nuestras propias voluntades. Ahí es que viene la miseria.
En el instante en que cedemos el punto y nos sometemos a nuestro Hacedor, estamos en paz. Estamos en paz. Si tú usas esas palabras de corazón, si Dios quiere, es una buena práctica. Es una buena práctica. Usarlo con tus labios. Estamos estudiando este tema precisamente porque Pablo utilizó esas palabras en Filipenses. Él las dijo, él las escribió. Él hablaba así. Es bueno acostumbrar la lengua a hablar de una manera piadosa. Es un buen uso del hablar. Aunque no es un requisito para nosotros obedecer estas exhortaciones que hemos visto en las Escrituras. No es un requisito usar las palabras. El mismo Pablo en otras ocasiones habló de planes de ir a ciertos sitios y no dijo si Dios quiere. Pero la actitud estaba ahí. La actitud estaba allí. Hágase tu voluntad. Es la manera como nosotros debemos orar. Cristo nos enseñó que así debemos orar. Consultemos a Dios. Consultemos la palabra de Dios. Consultemos a los hombres de Dios. Como dice Isaías, yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo soy el que te encamina. Pero otra actitud diferente a esta sería una actitud jactanciosa acerca del futuro. Por eso Santiago inmediatamente añade su exhortación. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Algunos de ustedes quieren casarse, quieren planes de boda, quieren ver sus sueños cumplirse. El asunto está en las manos del Señor. Y deben decir, si el Señor quiere, nos casaremos en tanto tiempo. Otros tienen planes de construir sus casas. Y la actitud piadosa es, esperamos en el Señor que las cosas marchen como pensamos. Y tener esa actitud es algo más que expresar la fraseología bíblica del asunto. Es someternos de corazón a la voluntad de Dios, aceptando las variantes divinas que estaban decretadas desde antes de la fundación del mundo por el único y sabio Dios. Si las cosas no salían como el apóstol Pablo había planificado, Pablo no iba a patalear. Pablo no iba a murmurar contra Dios. 3 veces él oró para que aquel aguijón le fuera quitado. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo se conformó con la gracia de Dios. Si nosotros ahora decimos, si Dios quiere, estamos diciendo que si Él no quiere, vamos a acatarnos a su voluntad. Descansemos en los brazos de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. David quiso construir casa a Dios. Señor, yo quiero prepararte esto. Y el Señor le dijo que no. Y si leemos 2 de Samuel, capítulo 7, veremos a David reaccionando, saliendo de la presencia de Natán, que vino a traerle la respuesta de Dios. Dice que fui a la presencia de Dios mismo. Y se trancó a hablar con Dios. ¿Saben lo que hizo? Darle gracias a Dios por todo lo que Dios le había dado. Por todo lo que Dios le había dado. Pero que Dios no me ha dado el privilegio de construirte, es un gran deseo, que yo he tenido un sueño. Le dio gracias a Dios por todo lo que ya Dios le había dado. ¿No debemos hacer nosotros lo mismo? En tercer lugar y finalmente, para las personas que nos visitan, el hombre no debe dar por garantizado que mañana tendrá la oportunidad para el arrepentimiento. El hombre no debe dar por garantizado que mañana tendrá la oportunidad para el arrepentimiento. Amigo incrédulo, amigo sin Cristo que estás aquí, nuestros amados jóvenes y niños, la enseñanza que hemos estado considerando se aplica a tu caso de una manera particular. No debes dar por garantizado que tu deseo de posponer y postergar la conversión y el arrepentimiento de tu alma va a ser satisfecho más luego. Ese deseo es peligroso. Si postergas tu conversión, tu arrepentimiento para mañana, te estás jactando y enorgulleciendo del futuro, aún sin saber lo que el mañana tiene preparado para ti. El hecho de que hoy te encuentres en salud no es garantía de que mañana estarás en el mundo de los vivos. Tampoco lo es el hecho de que tú hoy seas joven, porque muchos han partido súbitamente en la flor de la juventud. Y recientemente hubo un caso que es digno de recordar.
tanto el rico como el pobre, el alegre y el triste, verán la muerte. Hablando de uno, dice Job, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche. Estaba bien, estaba satisfecho, lo tenía todo. Y refiriéndose al otro caso añade, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás pan con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y los gusanos los cubrirán. Los dos, seas joven, seas mayor, no importa. No vivas como si solo algunos hombres tuvieran sentencia de muerte, o solo algunos tienen razón para esperar malos eventos y frustraciones. No, todos estamos sentenciados a muerte. Todos recibiremos malas noticias. Todos vemos sueños y deseos frustrarse en el camino. Todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice Eclesiastés 9, como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es como una red que nos atrapa, de la que no podemos escapar. ¿Te atreverás a jactarte del día de mañana? Si vives entregado a tus pecados es porque piensas que tendrás mañana una oportunidad más para abandonarlos. Un mañana que para muchos nunca llegó. Si supieras que hoy es tu último día, no pensarías dos veces en abandonarlo, pero quieres dejarlo hasta el último momento. Cuando postergas tu conversión y tu arrepentimiento, también te estás jactando de que Dios te dará una oportunidad más de escuchar el Evangelio y de ser salvo, cuando no necesariamente tiene que ser así. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para ti. ¿Sabes si en los meses venideros tendrás otra oportunidad de escuchar con entendimiento y en tu sano juicio la palabra de Dios? Dios puede privarte hasta de tu juicio. Por eso Cristo lloró en Jerusalén, contempló la ciudad de lejos y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No conociste el día de tu visitación. No lo conociste. Todo lo que la gente necesitaba le había sido ofrecido en la persona de Cristo, pero lo rechazaron, y lo que para ellos era un motivo de indiferencia, para el Hijo de Dios que conocía las consecuencias de la decisión que ellos estaban tomando, era motivo de lágrimas y de dolor. El Hijo de Dios estaba llorando porque estaban descuidando la oportunidad de salvación que Dios les estaba dando. Y aquí que Cristo llora en los cielos, con el endurecimiento del corazón de algunos de nuestros jóvenes. Llora en los cielos, porque Él os ama con un amor entrañable de vuestras almas y quiere conducir al lugar celestial donde estarán vuestros padres. No nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos lo que el día de mañana trae para nosotros. Tú no sabes lo que te espera, y yo tampoco. Pero Dios nos ha dado el consejo de someternos a su voluntad. Y eso comienza para ti, mi amigo, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe.